Clara se movía por los pasillos fríos y ruidosos del refugio de animales patitas amigas como un alma en pena errante, sus pasos apenas susurrando sobre el concreto desgastado y manchado por incontables huellas de patas y productos de limpieza con un penetrante olor a desinfectante que intentaba, sin éxito, enmascarar el aroma subyacente a pelo húmedo y una sutil desesperanza animal. Cada ladrido agudo de un perro ansioso, cada maullido lastimero de un gato solitario, resonaba con una crueldad involuntaria en el vasto y doloroso vacío que se había instalado en su pecho exactamente 3 meses, 2 semanas y 4 días atrás, cuando el pequeño Moisés de mimbre blanco de su hijo recién nacido, Mateo, quedó insoportablemente, aterradoramente silencioso en la quietud de la madrugada. El luto, para Clara, no era una etapa, sino un manto pesado, opresivo e invisible para el mundo exterior, tejido con hilos de incredulidad y una culpa que la roía por dentro, una sombra persistente que teñía de un gris ceniciento la luz más brillante del sol y ahogaba cualquier atisbo de alegría o el simple sonido de una risa ajena, convirtiéndolos en ecos distantes de un mundo al que sentía que ya no pertenecía. Su voluntariado casi diario en el refugio, una actividad que había comenzado con entusiasmo y esperanza meses antes de la llegada de Mateo, se había convertido tras su pérdida en un intento desesperado y casi mecánico por encontrar un ancla en la furiosa tormenta de su dolor, una forma tangible de canalizar el torrente de amor maternal que se había quedado huérfano, sin destinatario físico, y que amenazaba con ahogarla en su propia intensidad. Cuidar de aquellas criaturas abandonadas, a menudo maltratadas y asustadas, limpiar sus jaulas, susurrarles palabras de consuelo, curar sus heridas físicas con una delicadeza que a ella misma le sorprendía, era un bálsamo efímero, una distracción momentánea para las suyas, mucho más profundas, invisibles e intratables, pero ninguna conexión, hasta ese fatídico día de agosto, había logrado traspasar la gruesa coraza de su aflicción, el muro de hielo que había erigido alrededor de su corazón roto. Aquel tórrido día de agosto, el sol de la tarde caía como plomo fundido sobre los campos resecos y agrietados que rodeaban los límites olvidados de la ciudad. Un paisaje desolado y polvoriento donde la vida vegetal parecía haberse rendido por completo al calor sofocante y a la negligencia humana. Una llamada anónima, entrecortada por la mala señal y la urgencia de un interlocutor desconocido, había alertado al refugio sobre algo que se movía de forma extraña dentro de una bolsa de basura negra, abandonada como un despojo más en uno de esos baldíos olvidados por la mano de Dios. Un lugar inhóspito y desolador donde la gente sin escrúpulos desechaba escombros, muebles viejos y, a veces, como Clara iba a descubrir, también esperanzas rotas y vidas inocentes. Clara, acompañada por Luis, el veterano y canoso encargado del refugio, un hombre de pocas palabras pero de un corazón inmenso y curtido por décadas de ver lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, sintió una opresión familiar en el pecho mientras el viejo y destartalado furgón del refugio se adentraba con dificultad por el camino polvoriento y lleno de baches. El aire era irrespirable, denso con el olor a hierba seca quemada por el sol, a tierra reseca y a una desesperanza casi palpable que emanaba de aquel paraje olvidado. Al llegar al lugar indicado por el anónimo informante, un silencio ominoso, pesado y antinatural, roto solo por el zumbido persistente y voraz de las moscas verdes que revoloteaban en enjambres, los recibió como un mal augurio. La bolsa, de un plástico negro, grueso y opaco, yacía semiabierta y aplastada bajo un sol inclemente, una mancha oscura y repugnante en la tierra agrietada y sedienta. Con el corazón encogido en un puño helado y una náusea creciente que le subía por la garganta, Clara se acercó con una cautela instintiva, temiendo lo que podría encontrar, pero impulsada por una necesidad imperiosa de saber. Un gemido casi imperceptible, un hilo de sonido lastimero,
tan débil que podría haberse confundido con el susurro del viento entre los matojos secos, escapó de la bolsa en el momento en que se agachó. Luis, con sus manos grandes y temblorosas a pesar de su apariencia ruda, rasgó con cuidado el plástico resistente, revelando una escena que se grabaría a fuego en la memoria de Clara para siempre, persiguiéndola en sus pesadillas durante mucho tiempo. Dentro, entre restos de comida podrida, papeles sucios y una inmundicia indescriptible, yacía el cuerpo esquelético y consumido de una perra de tamaño mediano, sus huesos marcándose dolorosamente bajo una piel flácida, cubierta de llagas abiertas, pústulas y un ejército de parásitos. Estaba, sin lugar a dudas, al borde mismo de la muerte, su respiración apenas un soplo errático y superficial, casi inexistente, pero sus ojos, hundidos en sus órbitas y velados por una fiebre altísima, aún conservaban una chispa diminuta, casi milagrosa, de increíble determinación y una ferocidad protectora, y bajo su cuerpo consumido y tembloroso, en un hueco que ella misma parecía haber escarbado entre la basura, protegiéndolos instintivamente del calor abrasador del plástico negro y de la inmundicia circundante, se acurrucaban 4 bultitos minúsculos, 4 cachorros recién nacidos, tan frágiles y vulnerables como hojas secas en una tormenta, buscando ciegamente el calor y el sustento de una madre que apenas tenía un hálito de vida para ofrecerles. La imagen era de una crudeza insoportable, una bofetada de realidad que la dejó sin aire, la miseria absoluta personificada, la crueldad humana en su máxima y más cobarde expresión, pero también, de forma inexplicable y profundamente conmovedora, un destello cegador de la más pura, instintiva y feroz maternidad. Clara sintió que el aire le faltaba, que sus pulmones se negaban a funcionar. Las lágrimas quemando sus ojos y rodando sin control por sus mejillas cubiertas de polvo. Aquella perra anónima, en su agonía, abandonada como un desecho, solo había pensado en proteger a sus crías, un último y desgarrador acto de amor desesperado en medio del infierno más absoluto, con una delicadeza infinita, casi reverencial, como si tocaran el cristal más frágil del mundo. Clara y Luis levantaron con sumo cuidado a la perra y a sus minúsculos cachorros, envolviéndolos en mantas limpias y suaves que siempre llevaban en el furgón para estas emergencias. El cuerpo de la madre era tan liviano, tan consumido por el hambre y la enfermedad, que parecía el de un fantasma, sus huesos crujiendo suavemente bajo el contacto, una sensación que provocó un nuevo escalofrío en Clara. Uno de los cachorros, el más pequeño y con una mancha blanca en el pecho, ya no se movía. Su cuerpecito diminuto estaba frío y yerto a pesar del calor sofocante, una pequeña vida apagada antes incluso de haber tenido la oportunidad de comenzar. El viaje de regreso a la clínica veterinaria asociada al refugio, situada en las afueras de la ciudad, fue una carrera desesperada contra el tiempo, cada semáforo en rojo una tortura, cada segundo una eternidad que se estiraba dolorosamente. Clara sostenía a la perra moribunda en su regazo, acunándola con una ternura que le brotaba del alma, susurrándole palabras de consuelo y promesas de ayuda que no sabía si el animal, en su estado casi comatoso, podía oír o entender. Sentía el temblor agónico de su cuerpo esquelético contra el suyo y la debilidad aterradora de su aliento fétido en su mano. La imagen del cachorro muerto, tan pequeño, tan indefenso, se clavaba en su mente como un puñal helado, avivando con una crueldad insoportable su propio dolor latente y la herida abierta por la pérdida de Mateo. Al llegar a la clínica, un edificio modesto pero limpio y bien equipado, la doctora Elena, una veterinaria joven, de cabello oscuro recogido en una coleta, práctica, pero de nervios de acero y un corazón inmenso que se reflejaba en sus ojos compasivos, ya los esperaba en la puerta, alertada por la llamada urgente y angustiada de Luis. La perra, a la que Clara, en un impulso repentino y cargado de significado,
decidió bautizar en ese instante con el nombre de Esperanza, fue llevada de inmediato en una camilla improvisada a la sala de emergencias. Su estado era crítico, un catálogo desolador de horrores médicos, deshidratación severa que hacía que su piel colgara de sus huesos, fiebre altísima que la hacía temblar violentamente sin control, una infección generalizada y avanzada que supuraba por múltiples heridas abiertas y profundas en su piel lacerada, y una infestación masiva y repugnante de pulgas y garrapatas que se alimentaban vorazmente de su escasa y debilitada sangre. Los 3 cachorros supervivientes, apenas unas bolitas de pelo apelmazado y temblorosas, también luchaban desesperadamente por sus frágiles vidas en una incubadora improvisada. Estaban peligrosamente deshidratados, débiles hasta el extremo, sus pequeños cuerpos fríos a pesar del calor ambiental, sus encías pálidas como el papel. La doctora Elena y su pequeño pero dedicado equipo de asistentes se movieron con una eficiencia y una urgencia que transmitían sin palabras la gravedad extrema de la situación, administrando fluidos intravenosos tibios, antibióticos de amplio espectro, limpiando heridas con antisépticos, intentando estabilizar a aquella familia rota y, al borde mismo del abismo de la muerte. Clara observaba todo desde un rincón de la sala, sintiéndose terriblemente impotente, inútil, el corazón encogido en un puño doloroso que apenas la dejaba respirar. La visión de Esperanza, tan consumida, tan rota, tan cerca de la nada, y la extrema fragilidad de sus crías, removió algo muy profundo y olvidado en su interior. En los ojos febriles y casi sin vida de aquella perra abandonada, en su lucha silenciosa y tenaz por aferrarse a un último hilo de vida mientras instintivamente intentaba proteger a sus pequeños, Clara vio un reflejo distorsionado pero innegable de su propia maternidad truncada, de su propio dolor insondable y solitario. Una conexión inmediata, visceral e inexplicable se estableció entre la mujer herida y la perra moribunda, un lazo invisible forjado en el crisol del sufrimiento compartido, en la experiencia común de la maternidad amenazada. Clara reconoció en Esperanza una camarada en el duelo, una madre que, como ella, había conocido la fragilidad extrema de la vida recién nacida y el terror helado de la pérdida inminente, la gruesa barrera de su propia aflicción, que la había aislado del mundo durante meses, comenzó a resquebrajarse dolorosamente, permitiendo que una oleada de empatía pura y abrumadora la inundara, arrastrando consigo un torrente de emociones contenidas. A pesar de los esfuerzos titánicos y coordinados del equipo veterinario, que trabajaron sin descanso durante horas, la noche trajo consigo más dolor y más pérdidas. Otro de los cachorros, el que había llegado más débil después del que ya estaba sin vida en el campo, no logró superar la noche. Su pequeño y frágil corazón simplemente dejó de latir en la quietud de la madrugada a pesar de todos los intentos por reanimarlo. La doctora Elena, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la tristeza, se lo comunicó a Clara con la voz quebrada por la emoción, y ambas mujeres, unidas por un sentimiento de pérdida compartida, compartieron un momento de silenciosa y respetuosa tristeza en la penumbra de la clínica. Esperanza, a pesar de su propio estado comatoso y su extrema debilidad, pareció percibir la nueva ausencia, la falta de un pequeño cuerpo junto al suyo. Un lamento quedo, un suspiro apenas audible pero cargado de una pena infinita y ancestral, escapó de su garganta reseca y agrietada. Fue un sonido que se clavó directamente en el alma de Clara como un cuchillo afilado, la manifestación más pura y desgarradora del duelo maternal, un lenguaje universal de pérdida que ella, trágicamente, entendía demasiado bien. Desde ese preciso momento, Clara tomó una decisión irrevocable: no se separaría ni un instante del lado de Esperanza y de los 2 cachorros que aún resistían, aferrándose a la vida con una tenacidad sorprendente. Pidió permiso en el refugio para ausentarse de sus tareas habituales de limpieza y paseo de perros,
y se instaló en un pequeño y viejo colchón improvisado que colocó en el suelo de la sala de recuperación de la clínica, justo al lado de la jaula metálica donde Esperanza yacía inmóvil, conectada a un laberinto de vías, cables y monitores que pitaban suavemente, día y noche, con una dedicación que rayaba en la obsesión. Clara veló por ellos, convirtiéndose en su sombra protectora. Aprendió de la doctora Elena, con paciencia y atención, a alimentar a los diminutos cachorros con un biberón especial lleno de una fórmula láctea enriquecida, una tarea que debía realizar cada 2 horas exactas, incluso durante las largas y silenciosas madrugadas, y que requería una paciencia, una concentración y una delicadeza infinitas para no ahogarlos o lastimarlos. Les limpiaba sus pequeños cuerpos con algodones humedecidos en agua tibia, estimulándolos para que hicieran sus necesidades. Les daba calor con su propio cuerpo cuando la temperatura de la incubadora improvisada parecía insuficiente. Les susurraba canciones de cuna olvidadas, melodías que había aprendido para Mateo y que nunca había llegado a cantar a su propio hijo, sintiendo una mezcla de dulzura y un dolor punzante en el pecho. A Esperanza le hablaba en voz baja y suave durante horas, contándole historias triviales de su día, describiendo el sol que entraba por la ventana, animándola a luchar con todas sus fuerzas, asegurándole una y otra vez que no estaba sola, que sus bebés estaban siendo cuidados con amor y que ella también se recuperaría. Le limpiaba las heridas infectadas con una suavidad reverencial, aplicando ungüentos y cambiando vendajes. Le ofrecía pequeños sorbos de agua con una jeringa, le acariciaba la cabeza huesuda y llena de costras con la esperanza de transmitirle algo de la fuerza vital que a ella misma, a veces, le faltaba. Esta dedicación mutua, este cuidado incesante, desinteresado y casi sagrado, comenzó a tejer un vínculo profundo, tácito e inquebrantable entre la mujer rota por el dolor y la perra destrozada por la crueldad. Esperanza, lentamente, con la parsimonia de una flor marchita que recibe las primeras y tímidas gotas de lluvia tras una larga y devastadora sequía, comenzó a mostrar signos tenues pero esperanzadores de recuperación. Un día, sus ojos perdieron parte de esa opacidad febril y vidriosa y parecieron enfocar por primera vez, con una sombra de reconocimiento, el rostro cansado pero sonriente de Clara. Poco después, en un momento que Clara atesoraría para siempre, Esperanza aceptó lamer unas gotas de caldo de pollo tibio que Clara le ofreció con la mano, temblorosa, y luego, el mayor de los milagros hasta entonces, permitió que Clara la tocara, que limpiara sus llagas más dolorosas, sin encogerse de dolor o miedo, incluso pareció buscar instintivamente el contacto, apoyando levemente su cabeza contra la mano que la acariciaba con tanta ternura. Eran pequeños gestos, avances minúsculos en la inmensidad de su sufrimiento, pero para Clara significaban el mundo entero, significaban que la esperanza, a pesar de todo el horror vivido, seguía obstinadamente viva. La historia de Esperanza y sus 2 cachorros supervivientes, documentada con fotos crudas pero elocuentes y vídeos cortos llenos de emoción por el personal del refugio que visitaba la clínica a diario para llevar suministros y dar apoyo moral a Clara, comenzó a circular con una rapidez asombrosa por las redes sociales, compartida por amantes de los animales y personas conmovidas por el drama. La crudeza de las imágenes iniciales, que mostraban la condición aterradora de la perra al ser rescatada, contrastada con la ternura infinita de los cuidados de Clara y los pequeños pero significativos avances de la perra hacia la recuperación, conmovió profundamente a miles de personas en línea, trascendiendo fronteras e idiomas. Se generó una ola espontánea de empatía y solidaridad sin precedentes en la modesta historia del refugio Patitas Amigas. Las donaciones comenzaron a llegar en un flujo constante, pequeñas y grandes sumas de dinero de desconocidos de todas partes del país, e incluso del extranjero,
que querían contribuir económicamente a la costosa recuperación de Esperanza y al sostenimiento de la labor humanitaria del refugio. Mensajes de ánimo, apoyo, bendiciones y ofrecimientos de ayuda material inundaron las publicaciones del refugio, creando una comunidad virtual vibrante y solidaria alrededor de aquella perra luchadora y su ángel guardián humano. Sin embargo, la inevitable y a menudo cruel exposición en Internet también atrajo su lado más oscuro y ponzoñoso. Junto a los miles de mensajes de amor y aliento, comenzaron a aparecer, como sombras indeseadas, comentarios crueles, insensibles, llenos de un odio gratuito e incomprensible. Algunos usuarios anónimos culpaban a la perra por su estado, vomitando prejuicios sobre las razas o la tenencia irresponsable. Otros cuestionaban con cinismo los gastos veterinarios, sugiriendo que sería mejor dormirla para evitarle sufrimiento, o peor aún, para no malgastar el dinero de las donaciones. Otros, simplemente, destilaban veneno y negatividad por el sádico placer de hacerlo, escondidos tras el anonimato de un teclado. Estas palabras hirientes, leídas por Clara en los escasos momentos de descanso, durante las largas noches de vigilia, la afectaron profundamente, abriendo de nuevo sus propias heridas aún sangrantes. Aquella negatividad tóxica, la incomprensible crueldad de algunos seres humanos, amenazaba con socavar no solo su ya frágil ánimo, sino también el vital apoyo financiero. ¿Qué tanto necesitaba el refugio para continuar su labor y para cubrir los altísimos costes del tratamiento de Esperanza? Clara, reviviendo su propia vulnerabilidad ante el juicio ajeno, sintió que las fuerzas la abandonaban una vez más. El peso abrumador de su propio duelo no resuelto, sumado al sufrimiento físico de Esperanza y a la maldad gratuita del mundo exterior, casi la hizo sucumbir al desánimo más profundo, a la oscura y tentadora idea de que quizás algunas batallas, por más justas que fueran, simplemente no se podían ganar. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, de dejarse arrastrar por la corriente de desesperación, dos cosas cruciales sucedieron, dos pequeños milagros que le devolvieron la fe. Primero, Esperanza, como si percibiera telepáticamente la flaqueza y la tristeza de su cuidadora, como si entendiera que Clara necesitaba un impulso, hizo algo extraordinario y conmovedor. Con un esfuerzo visible que le costó un mundo, levantó su cabeza huesuda de la manta donde reposaba y lamió suavemente, con su lengua áspera, la mano de Clara que descansaba sobre la jaula. Sus ojos, ahora notablemente más claros y conscientes, se fijaron en los de ella con una expresión de gratitud, confianza y un amor inquebrantables. Aquel simple, humilde gesto de afecto animal fue como un electroshock directo al alma herida de Clara. Casi al mismo tiempo, uno de los dos cachorros restantes, el que hasta entonces parecía el más fuerte y vivaz de la camada, recayó, gravemente, de forma súbita e inexplicable. Una infección intestinal repentina lo postró, provocándole vómitos, diarrea y una fiebre alarmante. Durante 48 horas críticas y angustiosas, su pequeña vida pendió de un hilo aún más delgado que el que había sostenido a su madre semanas atrás. Clara y la doctora Elena lucharon codo a codo, sin apenas dormir ni comer, aplicando todo su conocimiento médico, su intuición y, sobre todo, su inmensa fe y esperanza. Y el pequeño cachorro, contra todo pronóstico médico y desafiando a la propia muerte, comenzó a mejorar. Lentamente, con una tenacidad increíble heredada de su madre, se aferró con todas sus minúsculas fuerzas a la vida y, milagrosamente, salió adelante. Esta segunda victoria contra la adversidad, esta nueva y asombrosa demostración de la increíble resiliencia de la vida incluso en sus formas más frágiles, renovó por completo las fuerzas y el espíritu combativo de Clara. Si ellos, seres tan pequeños y maltratados, podían luchar de esa manera tan heroica, ella también podía, y debía,
hacerlo. La crueldad del mundo no lograría apagar la llama inextinguible de la compasión y la esperanza. La historia de Esperanza, ahora con el añadido dramático y emotivo de la recuperación casi milagrosa del cachorro, continuó extendiéndose como la pólvora por las redes, llegando a oídos de personas que quizás nunca antes se habían interesado activamente por el bienestar animal o las labores de un refugio. Uno de ellos fue Samuel, un señor idoso de sonrisa melancólica, manos artríticas y temblorosas, y una mirada cargada de una tristeza profunda y antigua. Había enviudado recientemente tras más de 50 años de un matrimonio feliz, y poco después, como un cruel golpe añadido del destino, había perdido a su viejo perro labrador, Toby, su fiel compañero de los últimos 15 años. Samuel vivía sumido en una soledad opresiva y un silencio casi total, el eco de sus pérdidas resonando dolorosamente en cada rincón vacío de su casa. Al ver por casualidad el vídeo de Esperanza y sus cachorros en un pequeño reportaje de un noticiero local, mientras cenaba solo frente al televisor, sintió una punzada de algo que no experimentaba desde hacía mucho, mucho tiempo, una conexión emocional, un atisbo de consuelo, una chispa de interés por algo más allá de su propio dolor. Movido por un impulso que no supo explicar, decidió visitar el refugio al día siguiente, sin saber muy bien qué esperaba encontrar o qué podría ofrecer. Sus primeras visitas a la clínica y luego al refugio, cuando Esperanza y los cachorros fueron trasladados a un área de recuperación más tranquila, fueron tímidas y discretas. Se sentaba en un rincón de la sala, en una silla de plástico, simplemente observando a Esperanza, que ya comenzaba a dar algunos pasitos vacilantes y a recuperar algo de peso, y a sus dos juguetones y revoltosos cachorros, que crecían a ojos vistas, explorando el mundo con la curiosidad propia de su edad. Clara, al principio, lo observó con una mezcla de cautela y curiosidad, pero pronto reconoció en los ojos acuosos y tristes de Samuel la misma soledad profunda y la misma necesidad desesperada de conexión que ella misma albergaba en su corazón herido. Poco a poco, con la naturalidad que surge de las almas afines, Samuel comenzó a interactuar más directamente con los animales, siempre bajo la atenta y amable supervisión de Clara. Les llevaba pequeñas golosinas caseras, horneadas por él mismo con una vieja receta de su esposa, les hablaba en voz baja y suave, contándoles anécdotas de su vida, y una chispa de vida, de animación, pareció regresar a sus ojos cansados y apagados. Se encariñó especialmente con la cachorrita que había estado tan gravemente enferma, la pequeña y valiente luchadora, que ahora retozaba con una energía contagiosa. Clara, al ver el lazo especial e innegable que se formaba entre el anciano solitario y la vivaz cachorrita, supo instintivamente que había encontrado el hogar perfecto y definitivo para ella. Era una conexión sanadora para ambos. Decidió, en un momento de inspiración, llamar a la pequeña perra Luz, en honor a su sorprendente y casi milagrosa recuperación, y también por la nueva luz de esperanza y alegría que parecía traer a la vida ensombrecida de Samuel. La adopción se formalizó unas semanas después, en una emotiva y sencilla ceremonia en el jardín del refugio, con lágrimas de gratitud en los ojos de Samuel y una sonrisa melancólica pero genuina en los de Clara. Luz creció y se convirtió en una fuente inagotable de alegría, propósito, compañía y travesuras para Samuel. Sus paseos matutinos por el parque del barrio, ahora más largos y animados, sus juegos interminables en el pequeño jardín trasero de la casa, sus siestas compartidas en el viejo y cómodo sillón frente a la televisión, llenaron el inmenso vacío que había dejado la pérdida de su esposa y de su anterior y fiel perro. La perrita, con su energía desbordante, su lealtad incondicional y su amor puro, le devolvió a Samuel las ganas de vivir, de sonreír, de conectarse de nuevo con el mundo. Mientras tanto, Esperanza,
aunque ya completamente recuperada físicamente y con un pelaje sorprendentemente lustroso que ocultaba las cicatrices de su pasado, había desarrollado un vínculo tan profundo, tan simbiótico e inseparable con Clara que separarlas era, simplemente, impensable e incluso cruel. Con el permiso especial y comprensivo de la dirección del refugio y el apoyo entusiasta de la doctora Elena, Clara adoptó formalmente a Esperanza, integrándola a su pequeña y tranquila vida. La perra, que había conocido el peor de los infiernos imaginables a manos de la crueldad humana, encontró finalmente un hogar lleno de paz, seguridad, respeto y un amor inmenso y sanador al lado de la mujer que, literalmente, le había devuelto la vida y, en el proceso, había comenzado a sanar la suya propia. El refugio Patitas Amigas, impulsado por la increíble y mediática historia de Esperanza y por la inesperada y abrumadora generosidad de las donaciones recibidas de todas partes del mundo, experimentó una transformación radical y muy necesaria. Se realizaron importantes y urgentes reformas en las obsoletas instalaciones, mejorando significativamente las condiciones de vida de los animales acogidos, ampliando la capacidad y el equipamiento de la clínica veterinaria, y creando espacios más adecuados para la socialización y el ejercicio. Se implementaron también nuevos y ambiciosos programas de concienciación sobre tenencia responsable, esterilización y adopción, llegando a escuelas y comunidades. Clara, cuya dedicación, empatía y fortaleza habían quedado demostradas de forma tan conmovedora y pública a través de la historia de Esperanza, asumió, casi sin darse cuenta, un nuevo y crucial rol dentro de la organización. Se convirtió, por aclamación popular y por méritos propios, en la coordinadora de los casos más graves, desesperados y urgentes que llegaban al refugio, aquellos que requerían cuidados intensivos, una atención especializada y una dosis extra de amor y paciencia. El nuevo y moderno sector de recuperación de la clínica, construido gracias a una donación anónima especialmente cuantiosa, fue bautizado, en una emotiva ceremonia a la que asistieron autoridades locales y muchos de los seguidores de la historia, como Refugio Esperanza, en honor a la perra que lo había inspirado, todo y que se había convertido en un símbolo de resiliencia y esperanza para miles de personas. Pasaron los años, años de compañerismo sereno y profundo, de curación mutua y progresiva, y de un amor silencioso pero indestructible que se tejía día a día entre Clara y Esperanza. La perra, antes un saco de huesos tembloroso al borde mismo de la muerte, se convirtió en una hermosa, sabia y digna matriarca, sus ojos ahora reflejando una profunda serenidad, una inteligencia vivaz y una paz infinita que solo conocen aquellos que han mirado a la muerte a la cara. Han regresado. Acompañaba a Clara en sus rondas diarias por el refugio, ofreciendo un consuelo silencioso y una presencia tranquilizadora a otros animales heridos, asustados o recién llegados, como si entendiera instintivamente su sufrimiento y quisiera transmitirles un mensaje de esperanza. Pero el tiempo, ese ladrón implacable e invisible, siguió su curso inexorable para todos. Esperanza envejeció con gracia y dignidad, rodeada del amor incondicional y los cuidados constantes de Clara, disfrutando de cada día como un regalo precioso. Una tarde de otoño, muchos años después de su rescate, con el sol tiñendo el cielo de tonos dorados, anaranjados y rojizos, después de una vida plena, feliz y significativa que nadie, ni siquiera la propia Clara en sus momentos de mayor optimismo, hubiera imaginado posible años atrás, Esperanza partió serenamente de este mundo. Su último aliento, suave como una caricia, se exhaló en los brazos de Clara, en el calor y la seguridad de su hogar. Mientras Clara le susurraba palabras de amor y gratitud al oído, el dolor de Clara por la pérdida de Esperanza fue inmenso, profundo, un eco del dolor antiguo por Mateo, pero esta vez era diferente, menos desgarrador,
más sereno. Estaba teñido de una profunda y abrumadora gratitud por los años compartidos, por las incontables lecciones de vida aprendidas a su lado, por la curación emocional que ambas, de forma tan inesperada, habían encontrado la una en la otra. Esperanza le había dejado un legado imborrable de amor incondicional en su forma más pura, de resiliencia asombrosa ante la adversidad más extrema, y la certeza inquebrantable de que incluso en la oscuridad más profunda y desoladora, siempre puede encontrarse una luz, una razón para seguir adelante. Clara, transformada para siempre por la experiencia vivida con aquella perra extraordinaria que le había enseñado tanto sobre la vida, la muerte y el poder sanador del amor, continuó su trabajo en el refugio Esperanza con una dedicación aún mayor, si cabe, con una pasión renovada y un propósito claro. El dolor por la partida de su fiel amiga de cuatro patas no la paralizó, sino que se convirtió en un nuevo impulso para seguir ayudando, para seguir luchando incansablemente por aquellos que no tenían voz, por los olvidados, por los maltratados. Unas semanas después de la muerte de Esperanza, durante una noche fría y lluviosa de invierno, llegó al refugio una nueva llamada de emergencia, un eco familiar de tantas otras noches. Un pequeño cachorro, de apenas unas semanas de vida, había sido encontrado abandonado dentro de una caja de cartón empapada y rota bajo la lluvia incesante, en un callejón oscuro y solitario, temblando de frío, hambre y un miedo cerval. Clara, como tantas otras veces, acudió al rescate sin dudarlo un instante, el corazón preparado para lo peor, pero el espíritu dispuesto a luchar. Al tomar en sus brazos a aquel pequeño ser vulnerable, sucio y aterido, sintió una familiar punzada de dolor. En el pecho, un recuerdo agridulce de todas las pérdidas, pero también, y con mucha más fuerza, una oleada incontenible de amor y compasión que lo abarcaba todo. Lo acunó contra su pecho, protegiéndolo de la tormenta con su propio cuerpo, y supo, con una certeza que le nacía del alma y le iluminaba el rostro, que el ciclo de la vida, de la pérdida y de la esperanza, continuaba. En sus ojos, ya no había solo la sombra persistente del luto antiguo, sino también, y de forma predominante, la luz brillante y cálida de la esperanza reencontrada y la fuerza serena de un propósito renovado y trascendente. Continuaría rescatando, cuidando, amando, día tras día, perpetuando el valioso legado de Esperanza y de todos los seres que le habían enseñado el verdadero significado de la vida. Continuaría llevando consuelo a los olvidados, a los invisibles, y manteniendo viva en su corazón y en sus acciones la creencia inquebrantable de que toda vida, por más pequeña, frágil, rota o aparentemente insignificante que parezca ante los ojos del mundo, merece ser vista, valorada, protegida y amada incondicionalmente.